Capítulo 6. Cuando Vandalieu se despertó a la mañana siguiente, Darcia aún no había aparecido. Hilarante. Acabo de tener una repugnante premonición, ¿será que tengo que ir a buscarla? Normalmente sería una idea imprudente que un bebé de solo 6 meses saliera por su cuenta, pero de cualquier forma, si Darcia no regresaba pronto, Vandalieu tendría que salir a buscarla él mismo. Todavía quedaba un conejo salvaje vivo, pero probablemente también bebería toda su sangre ese día. Después de esto tendría que comenzar a hacer su propia comida de bebé, pero su intestino de 6 meses tendría dificultades de aceptar grandes porciones de cualquier otra cosa que no fuera leche materna y sangre. Los bebés comen más de lo que parece. Necesitan comer de 6 a 5 veces al día. Especialmente en mi caso, que practico mi magia, ejercito mi fuerza física y consumo mucha energía. En realidad, era por las prácticas que Vandalieu realizaba que necesitaba más comida que un bebé normal. Si se sentara como un bebé normal y esperara, podría morir de hambre en unos días. No puedo determinar la hora exacta del día porque soy un vampiro, y no un humano. Entonces, ¿debería comenzar a prepararme? Pero aunque dijera que iba a buscar a Darcia, su cuerpo no podía caminar por sí solo, y mucho menos correr, así que tenía que realizar muchos preparativos. En primer lugar, necesitaba asegurar unas piernas para poder moverse. Bien, primero que nada. Levántate, punto. Cuando Vandalieu pensó eso, el conejo al que le había succionado la sangre y asesinado se estremeció, y comenzó a retorcerse mucho. El animal no estaba volviendo a respirar, sino que los diversos espíritus que flotaban a su alrededor fueron poseídos mediante magia, y a su vez poseyeron el cadáver del conejo convirtiéndolo en un no muerto. Esta era una técnica de creación de muertos vivientes pertenecientes a la rama de la magia del atributo muerte. ¿Tuve éxito? Estaba preocupado si de verdad podía hacerlo, ya que todavía tenía el nivel 2 en mi habilidad, pero parece que si vierto mucho poder mágico, seré capaz de volver a crearlos. Sin embargo, debido a que mi nivel es demasiado bajo, solo puedo hacer que el cadáver se mueva, y solo me pueda funcionar como piernas sustitutas. Además, durante la vida de este ser inferior, no tenía características como agilidad o cualquier otra, solo se podía mover como cualquier ser normal. En origen, estos tipos de seres solo podían ser utilizados por Vandalieu como peones cuando podía, eso hasta que tuvo que abandonar su creación debido a la fuerte seguridad, aunque también planeaba escapar de ese instituto militar utilizándolos. Además, en la creación de este conejo no muerto Vandalieu consumió una cantidad de poder mágico que no se podía comparar con esterilización e insecticida. Cuando revisó su estado, su poder mágico se había reducido en 10.000 puntos. Era demasiado, mientras que el poder mágico utilizado en esterilización era de solo 1 punto. Pero solo este conejo no es suficiente. Necesito que se levanten más. Tú y tú, levántense. Tú también, levántate, ahora. Hizo que la hiedra que Darcia había estado utilizando como una cuerda se arrastrara como una serpiente por el suelo. El pequeño cuchillo que Darcia había estado utilizando para cocinar flotó en su dirección suavemente en el aire. La cama de madera en mal estado en la que había estado acostado, hizo ruidos y se sacudía. No eran solo los cadáveres los que podían poseídos por espíritus. También era posible con otros materiales inorgánicos aparte de los orgánicos, como la hiedra, la madera y el metal. Las ideas fantasiosas de la tierra y las artes ocultas le inspiraron la idea de crear armas que se pudieran moverse solas cuando sus dueños no estaban cerca. Incluso las joyas, jarrones y muebles que se podían moverse solos debido a los fenómenos de un poltergeist contribuyeron a la realización de esta idea y se nombraron como objetos malditos. Sin embargo, hacer que un espíritu poseyera un material inorgánico consumía muchas veces más la cantidad de poder mágico que requería un cadáver. Hasta este momento utilicé casi 1.000.000 de puntos. Ahora me duele un poco la cabeza.
Después de que reabastezca los puntos que gasté nos iremos. Después que succionó la sangre del último conejo que quedaba para restaurar su poder mágico, y convertirlo también en un no muerto, Vandalieu se subió a la cama y procedió a salir de la casa. Levántate, 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 ¿en qué dirección está la ciudad, donde se reúne la mayoría de la gente? Ante él se levantaron, un ciervo que ya era solo huesos, un oso momificado que solo mantenía su piel, un jabalí sin cabeza ni órganos internos, y el cadáver de una persona que ya se había convertido en solo huesos de color blanco. Todos ellos avanzaron en conjunto, llevando la cama en la que Vandalieu estaba montado. Cualquiera que hubiese visto esa escena se habría estremecido de miedo, a menos que hubiera sido un aventurero o un soldado. Un bebé de cabello blanco, con ojos extraños de diferentes colores, carmesí y púrpura, guiando a un grupo de no muertos. No importa cómo se viera, la escena era una vista terrible. Sin embargo, la realidad de la misma situación no era tan amenazante. Todo consistía en un grupo de animales pequeños, que por lo tanto poseían huesos pequeños. Y las herramientas no iban más allá de ser simples herramientas malditas. Pero aun si se tomaba a todos esos seres como un solo grupo, hasta un granjero podría luchar y hacerlos retroceder con una azada, y un aventurero calificaría al grupo como un simple conjunto de debiluchos. Siendo consciente de esto, Vandalieu no dejó de apresurarse a sumar números a su grupo de no muertos. Mi madre no está en el bosque. Vandalieu había dejado que los insectos alados no muertos buscaran a Darcia por todo el bosque, pero no fue vista. Escuchó varias de las respuestas a sus preguntas de un espíritu errante, pero el espíritu no logró responder la que más le importaba. Su cabeza se sentía como si estuviera hirviendo, y sus mareos no cesaban. No sabía cuántos millones de puntos de su poder mágico había gastado hasta ahora. Pero eso aún no le impedía seguir sintiendo ese mal presentimiento. Debía haber probado la creación de no muertos desde el principio, debería haberlos hecho vigilar a mi madre. Si lo hubiera hecho, Vandalieu ahora podría saber dónde se encontraba. Y si algo le hubiera sucedido, podría saberlo inmediatamente. No, si Darcia hubiera sabido que yo podía hacer esto en un primer momento, podría haberme abandonado en el bosque antes y comenzado su viaje hacia su aldea natal. Y aún así, ni siquiera lo intentó. Vandalieu se concentró en pasar su tiempo en paz mientras era mimado por Darcia, pensando que lo intentaría la próxima vez que su nivel de habilidad subiera. Rápido, tengo que dirigirme al pueblo. Su poder mágico restante era de solo unos 50 millones. Y no fue hasta por la noche que el rebaño de no muertos conducido por Vandalieu llegó al pueblo de Ebvegia, el pueblo más cercano al bosque. Ebvegia era un pequeño pueblo construido con la unión de muchas otras aldeas más pequeñas que se encontraban cerca, y con una población de unos 2000 habitantes. Este era el territorio del cuasi varón Vestero. Su perímetro estaba rodeado por un muro exterior que evitaba el ataque de los monstruos, y solo se podía acceder a él a través de las puertas del norte, sur, este y oeste. A menos claro, que se pudiera volar por el cielo. Ustedes me esperarán en el bosque. El mono óseo me llevará sobre su espalda. Vandalieu se aferró a la espalda de un no muerto, que nombró mono óseo, el cual estaba compuesto por huesos de un gran mono que encontró en el bosque, y se escabulló en el interior del pueblo. Este era el pequeño pueblo de Ebvegia, con solo 2000 habitantes, su seguridad no era tan estricta ya que no estaba bajo la amenaza de poderosos monstruos o naciones hostiles, por lo que su sistema de seguridad fue fácil de burlar para Vandalieu con la ayuda del mono óseo, eso según el punto de vista. Si el personal de patrullaje de aquel instituto en origen viera esto, podrían sentir lástima del pueblo. Sin embargo, aún por la noche, todas las puertas estaban cerradas y los guardias estaban de pie cumpliendo con sus trabajos. Si un mono compuesto de puros huesos se acercara de repente a una de las puertas, causaría un gran alboroto. Así que Vandalieu ignoró las puertas y se dirigió a una de las paredes del muro. Luego,
vertió su poder mágico e influyó a los espíritus necesarios para hacerlos entrar en la pared. Haz un agujero lo suficientemente grande para que pasemos. No hay forma de que este muro construido para proteger la ciudad, y que ahora fue convertido en un objeto maldito gracias a la magia del atributo muerte, fuera en contra de la voluntad de su amo. Por lo que con un pequeño ruido se abrió creando un agujero. Mi poder mágico restante es ahora de 49 millones. Enhorabuena, la habilidad, magia del atributo muerte, ha subido de nivel. Siento que acabo de escuchar un anuncio en mi cabeza, pero el mareo que siento es terrible. El dolor de cabeza me hace sentir como si estuvieran golpeándola continuamente con un martillo. Mono óseo, pasa por el callejón más desolado. El mono óseo avanzó haciendo sonidos crujientes producidos por el frotar de sus huesos. Sus pasos eran torpes y sus movimientos no parecían tener en cuenta el pequeño cuerpo de Bandalieu, que se aferraba a su espalda, pero eso en sí no era un gran problema, ya que la fuerza de los brazos del pequeño Bandalieu había superado a la de un hombre adulto promedio. Por lo que fue fácil para él sostener su pequeño cuerpo que no pesaba más de 10 kilos, mientras se agarraba de las costillas del mono óseo con ambas manos. Podía ver todo como si fuera el mediodía gracias a su habilidad, visión nocturna. Mientras observaba los alrededores de la ciudad poco iluminada. Encuentren a mi madre. Mientras recopilaba información liberando a los insectos no muertos, escuchaba a los espíritus que flotaban por la ciudad y que poseían algo de inteligencia. Los espíritus de la gente común y corriente que no se convertían en no muertos se deterioraban rápidamente después de sus muertes, y más si no tenían mucha fuerza mental. Por lo tanto, no confiaba mucho en ellos. Está en la plaza. Así que cuando escuchó de ellos la respuesta que quería, su corazón se detuvo ante la sorpresa. Vamos rápido a la plaza. El mono óseo aceleró y corrió hacia donde Bandalieu le dijo. En ese lugar, en el centro de la plaza, estaba la figura de quien había estado buscando. Bandalieu. Lo siento, NFF. Parecía que después de convertirse en un espíritu, desaparecería en cualquier momento. Madre. Lo siento, siento que hayas muerto, madre. No pude decirte nada sobre quién es verdad tu pequeño Bandalieu. ¿Qué pasa, mi bebé? El espíritu de Darcia, con varias marcas de látigo en su cuerpo, le contó a Bandalieu lo que había sucedido mientras la buscaba. Capítulo 7. Ella había estado obteniendo la información que necesitaba aquí en Epegia para poder viajar a la aldea de los elfos oscuros llevando a Bandalieu, una zona segura donde ni siquiera otros vampiros serían asesinados. Debía hacer eso porque mi pequeño Bandalieu tiene el ojo carmesí que su padre y el ojo púrpura a su lado de su madre. Con solo verte a la cara, las personas te reconocerían como un vampiro. Por esos motivos, los caminos no podían ser utilizados por ellos. Ella tenía que encontrar una ruta relativamente segura donde no hubiera monstruos que atrajeran a los aventureros. Sin embargo, alguien parecía haberla descubierto en secreto. Previamente el nombre de Darcia y su aspecto físico habían sido transmitidos en una carta a distintos lugares por los funcionarios de la iglesia del dios Arda, hasta que recibieron información de que una aventurera de la raza de los elfos oscuros venía ocasionalmente a la ciudad y que se parecía mucho a la descripción mencionada en la carta. En ese momento Darcia había entrado en la ciudad sin saber nada hasta que fue emboscada por los caballeros del cuasi varón Vestero, en compañía de sacerdotes y aventureros contratados para su captura. Ella intentó resistirse pero fue capturada. Luché desesperadamente, pero había entre ellos aventureros que eran mejores que yo con el arco y la magia espiritual, por lo que nada terminó bien. Luego, fui azotada por la gente de la iglesia mientras me interrogaban, ¿dónde está el vampiro que has dado a luz? Responde, bruja. La tortura que Darcia recibió por parte de la iglesia fue dura. La azotaron, le rompieron los dedos, y la quemaron con planchas ardientes.
El dolor que pudo haber experimentado en ese momento pudo haber dañado su alma y grabarse como una marca perpetua en el cuerpo espiritual que se formaría para Darcia. Pero aún así logré mantenerme en silencio. Soy genial, ¿verdad? Sin embargo, la gente de la iglesia que pensaba que era inútil torturarme, decidieron quemarme en una hoguera al comienzo de esta misma noche. El cuasi varón y la iglesia habían llevado a cabo una ejecución pública para Darcia, con el fin de promocionar y difundir las palabras de su causa y hacer que la gente se diera cuenta del fin que enfrentaría toda mujer que cediera ante las tentaciones y terminara siendo seducida por un vampiro. De esa forma fui quemada en vida hasta morir. En ese mismo momento quería convertirme en un espíritu e ir a ver a mi pequeño Vandalieu, pero el sumo sacerdote de la iglesia, Goran, roció agua bendita sobre mis cenizas. Gracias a eso, en lugar de ir a verte, tuve que quedarme y hacer todo lo posible por no desaparecer de aquí. Cada vez que escuchaba las palabras de Darcia, Vandalieu sentía una sensación de desesperación e impotencia que distorsionaba su visión, como si su cuerpo se estuviera pudriendo por dentro. Podría haber estado a tiempo de encontrarla si se hubiera puesto a buscarla ayer. Si hubiera llegado antes, habría logrado salvarla. Mi madre estaba recibiendo azotes sobre su hermosa piel de color chocolate, mientras estaba perezosamente relajándome en aquel lugar tranquilo. Mientras ella estaba siendo quemada con planchas ardientes, yo estaba llenándome con la sangre de aquel conejo salvaje. Y mientras estaba vagando por el bosque sin rumbo, ella fue expuesta y quemada con vida en una hoguera. El único rastro que quedaba de la vida de Darcia era una pequeña pila de cenizas y tinta, dispersada en los adoquines de la plaza. Enhorabuena, has adquirido la habilidad, contaminación mental. Si hubiera crecido más rápido, si hubiera perfeccionado mis habilidades mágicas, si hubiera recopilado información desde hace mucho tiempo, ya me habría vuelto más fuerte, y mi madre no habría sido asesinada. Las emociones corrieron desbocadas a través del espíritu de Vandalieu. Su expresión en sí no había cambiado mucho, pero su cuerpo entero temblaba de dolor, y las lágrimas fluyeron sin detenerse debido al arrepentimiento y la ira. Enhorabuena, la habilidad, contaminación mental, ha subido al nivel 2. Darcia seguía mirando con tristeza la escena en la que se encontraban. No quería que Vandalieu escuchara lo que había estado haciendo antes de que la mataran. Sin embargo, tampoco le era posible mantenerse en silencio. También se debió a que su espíritu ya estaba muy débil y estaba a punto de desaparecer, y tampoco podía oponerse a los deseos de Vandalieu, el dueño de un inmenso poder mágico, mientras utilizaba sus poderes del atributo muerte. Y frente al espíritu de Darcia, los insectos no muertos regresaron bajo la mirada de Vandalieu. Estos pequeños gusanos habían traído información sobre lo ocurrido a Darcia en Ebvegia. La ejecución pública de hoy fue muy entretenida, mi señor. Cierto, y no se trató de un vampiro, sino de una elfa oscura que le abrió las piernas a un vampiro. Su Majestad y la Iglesia recordarán lo que ocurrió hoy mejor que nadie, y harán que mi ascenso esté más cerca. No debería pasar tanto tiempo antes de que pueda portar la misma palabra, cuasi, que porta usted cuasi varón Vestero. Estos susurros de información provenían de la casa del señor de la ciudad y su comandante, quienes estaban de muy buen humor, mientras disfrutaban de su cena y se emborrachaban ante un futuro prometedor. Enhorabuena, la habilidad, contaminación mental, ha subido al nivel 3. Al final esa bruja no vomitó el paradero de ese vampiro, después de todo eso. ¿Acaso se creía una madre? Pudo haber suplicado por su vida en la hoguera. Al final solo fue una bruja que no se arrepintió de nada, hasta el fin de vida. No importa, ya debió haber sido consumida por las llamas del infierno en estos momentos. Así que, a partir de mañana, tú y las cuchillas de 5 colores comenzarán la cacería de ese vampiro. ¿Por qué no dejamos a ese bebé en paz? Ya es el tercer día que ella ha sido separada de él. A estas alturas ya debería estar muerto. No lo subestimes.
Incluso si es un bebé, es el niño mestizo de un vampiro, no sabemos qué tipo de habilidades ha heredado. No me importaría si su padre fuera un vampiro de la especie subordinada, pero piensa, ¿qué pasaría si su padre es de la especie noble? Tiene razón, lo siento, sumo sacerdote Goran. Sin embargo, no tengo el presupuesto para contratar a las cuchillas de 5 colores, por mucho tiempo, y no me gusta la idea de repartir más el crédito con ellos. Además, tampoco creo que estén dispuestos a quedarse más tiempo. Son aventureros después de todo, son diferentes de los caballeros del templo de nuestro Señor, Arda, el Dios de la ley y el orden. Yo mismo guiaré la caza por las montañas junto con los cazadores de Ebesia y los caballeros del cuasi varón Vestero. Entiendo. En la iglesia, los sumos sacerdotes y apóstoles que llamaron bruja a Darcia, habían abusado de ella de una manera abominable, y fueron ellos los que la habían interrogado para encontrar y matar a Vandalío. Enhorabuena, la habilidad, contaminación mental, ha subido al nivel 4. El trabajo de hoy fue bastante fácil. Esa elfa oscura, tenía habilidades decentes con el arco y su magia espiritual, pero a lo sumo solo entrarían en el rango de y no fue nuestro rival. Hey, Heinz. ¿Qué te pasa, Heinz? Estás actuando de forma extraña. Nada, no es nada. El sabor que quedó después de lo que pasó no es tan bueno. ¿Acaso sientes lástima por esa elfa oscura? Eso no es propio del líder de las cuchillas de 5 colores, nosotros somos aventureros de rango B con 2 nombres, no puede ser tan blando. La verdad no sé si fue tentada por un vampiro o si es que quería ser inmortal, pero esa elfa oscura se merecía lo que le pasó. No gastes tus preocupaciones en ello. Además, recuerda que fuiste tú quien aceptó esta petición, ¿lo recuerdas, Heinz? Espadachín de la llama azul. Sé que fue así, después de todo la solicitud me fue presentada por el mismo conde. Era algo que no podía rechazar. Como sea, por ahora bebamos y comamos con el dinero que justamente hemos ganado. Esto se siente como comer la carne de un monstruo que hemos derrotado. Así es como debe hacerse una ofrenda. El grupo de aventureros contratados para emboscar y capturar a Darcia se concentró en engullir un gran banquete con el oro que obtuvieron al capturarla, y lo llamaron una ofrenda. Enhorabuena, la habilidad, contaminación mental, ha subido al nivel 5. Salud, por el cuasi varón y el sumo sacerdote. Jajajaja, brindemos por la erradicación de la oscuridad que logró Orbi. Pero ese fue un gran desperdicio. No pueden quemar a una mujer tan hermosa. Oigan, ¿quién fue el afortunado en descubrirla? Fuiste tú, fuiste tú. Estoy tan orgulloso de tener un compañero cazador que se enamoró de la hermosa elfa oscura que venía a la ciudad, y que la seguía acosando a pesar de que lo rechazó. Pero vaya. Fue gracias a eso, que pude ver que ella era una bruja en la lista de buscados. De todas maneras eso fue un desperdicio. No podían quemar a una mujer tan hermosa en la hoguera. Pero por otro lado, mañana, si será una buena idea cazar a ese vampiro, ¿podremos ganar algo de dinero de ello? Estoy seguro que los protagonistas principales terminarán siendo los caballeros, pero de todos modos deberíamos poder obtener algunas monedas por indicarles el camino. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que estamos buscando es un vampiro. Claro que podremos obtener mucho dinero por ayudar en su búsqueda, en lugar de solo unas pocas monedas. ¿No me digas que sabes dónde se encuentra el escondite de esa elfa oscura? Eres genial, Orbi. Una vez que atrapemos a ese vampiro, podríamos vendérselo a la iglesia, al gremio de magos, a un comerciante de esclavos, a quien queramos. Los cazadores que habían delatado a Darcia ahora estaban hablando sobre cómo atraparlo y venderlo mientras dejaban salir sus sucias sonrisas. Enhorabuena, la habilidad, contaminación mental, ha subido al nivel 6. Sé un buen chico, o serás quemado como esa bruja. ¿Aún no encuentran al vampiro?
Estoy preocupado, desearía poder deshacerme de él lo antes posible. No creo que los vampiros se atrevan a tomar represalias, ¿cierto? Sería un gran problema si empezaran a circular rumores sobre el pueblo y que digan que de aquí salen vampiros. Quiero que acaben con esto rápido. Y de las personas de este pueblo. Salían conversaciones con las que continuaban su vida diaria de manera muy normal. Pero en ninguna de ellas se hablaba de sentir simpatía por Darcia. Enhorabuena, la habilidad, contaminación mental, ha subido al nivel 7. Esto es real. Vandalieu nunca pensó que el mundo giraba en torno a sí mismo, o que el mundo estuviera lleno de buenas intenciones en ninguna de sus 3 vidas. Sin embargo, nunca pensó que pudiera ser tan cruel y tan despiadado. La Tierra, Origen y Lambda. ¿Por qué no he podido ser feliz ni una sola vez en ninguna de mis 3 vidas? Simplemente me tengo que resignar a que me lo quiten todo, a enojarme y obligarme a soportarlo. En ninguna de sus vidas había hecho algo malo, pero ahora había perdido una existencia irreemplazable para él sin nada que ganar a cambio. Ni siquiera Dios, que realmente existió, trató de rescatarlo de ese dolor. Lo siento, Vandalieu. Y una vez más, Darcia parecía estar a punto de dispersarse ante los ojos de Vandalieu. Parece que has llegado al límite, mamá. El espíritu de Darcia, que ya era frágil, brillaba y su luz se volvía más confusa. Su cuerpo espiritual se estaba acercando al límite que se permitía en este mundo. Espera, mamá, no te vayas. Si no hacía nada ahora, Darcia se sumergiría en el mundo que viene después de la muerte, y ese dios de la reencarnación, Rodcorte, se reiría si supiera que Vandalieu había perdido a su madre en Lambda. Es como si se burlara de él con esto y lo estimulara a desesperarse más y a rendirse rápidamente. Frente al alma de Darcia, solo podía sentir odio, un sentimiento inaceptable e insoportable contra aquellos que la habían asesinado. Lo siento, quería hablar contigo mucho más que solo esto. Quería ver crecer a mi pequeño Vandalieu hasta convertirse en un adulto. Quería ver cómo te casabas, tenías un bebé y eras muy feliz. Enhorabuena, la habilidad, contaminación mental, ha subido al nivel 8, 9 y se ha alcanzado el máximo nivel de crecimiento. El poder mágico que le quedaba era de 45 millones. Y sin dudar Vandalieu lo vertió todo en el cuerpo espiritual de Darcia. ¿Qué? De la misma manera que cuando creó a un no muerto, vertió su gran poder mágico en el ahora frágil y casi disperso cuerpo espiritual de Darcia. Era como verter agua en un recipiente lleno de agujeros, pero no importaba cuántos agujeros pudiera haber en él, se llenaría si la cantidad de agua fuera enorme. Después de esto, necesito un objeto de posesión para el alma de mi madre. No podía utilizar una roca, herramienta o huesos descuidadamente. Porque eso haría que fuera muy difícil mantener la personalidad y memorias de Darcia durante mucho tiempo. Originalmente, su cuerpo hubiera sido lo más preferible, pero ahora era solo un cúmulo de cenizas. ¿Encontraste algo? Le había pedido al mono óseo que buscara en la porción de cenizas, y en ellas encontró un diminuto fragmento de hueso calcinado. Era una pieza tan pequeña que cabía en las manitas de Vandalieu. Esto servirá. Madre, descansarás aquí adentro, por ahora. Darcia, que estaba siendo imbuida con un gran poder mágico, trató de refutar las palabras que su hijo decía sobre lo que quería hacer. Todo por el bien de su niño. Lamentablemente ya estoy muerta. Incluso si me convierte en una no muerta, seré diferente de cuando estaba viva. No es bueno que mi hijo se quede a mi lado en ese estado. Más bien, eso podría generar un efecto adverso. De verdad quería quedarme más tiempo cerca de él, por eso retuve mis lágrimas y traté de marcharme. Enhorabuena, has adquirido la habilidad, atracción del atributo muerte. Quiero estar a su lado, quiero quedarme a su lado,
quiero quedarme con él para siempre, no quiero alejarme de mi pequeño. Está bien, mi mamá siempre estará conmigo. Sus pensamientos la llenaron de dolor, pero aún así Darcia se alojó felizmente en sus propios restos. Ahora mi madre es solo un cuerpo espiritual, al menos salvé su espíritu. Algún día, cuando tenga la fuerza le haré un cuerpo nuevo. Bandalieu vertió más poder mágico para mantener el cuerpo espiritual de su madre y lograr la posesión, pero después de todo, lo que usó solo seguía siendo un fragmento de hueso. De esta forma le sería difícil a Darcia moverse por su cuenta, por lo que solo podía quedarse dormida hasta que la llamara. Por lo tanto, tenía que fortalecer aún más sus habilidades mágicas del atributo muerte y preparar un recipiente que le permitiera a Darcia revivir y regresar el estilo de vida que había tenido. Estaba seguro de que podría hacerlo. Pero antes de hacer eso, tengo que vengarme de todas estas personas. Tenía que vengarse del cuasi varón y sus caballeros, de los miembros de la iglesia, de los aventureros, los cazadores y todas las personas de este pueblo. Si no hacía esto, no podría sentirse bien conmigo mismo, para él no tenía sentido que no recibieran ningún tipo de castigo, eso sería demasiado absurdo. Pero ahora, estoy en mi límite. No me queda más poder mágico. Me duele la cabeza, tengo sed, tengo hambre, tengo sueño. He cometido demasiadas imprudencias en mi cuerpo de 6 meses de edad. Lo siento, madre. La venganza tendrá que ser para más tarde. Mono óseo, regresa por donde viniste. El mono óseo levantó a Bandalieu y regresó por el mismo camino por el que entró al pueblo de Ebesia, haciendo los mismos sonidos de traqueteo. La pared exterior abierta fue restaurada cuando Bandalieu y su compañero la cruzaron, mientras que el grupo de no muertos que creó y lo esperaba en el bosque, lo siguió tranquilamente mientras se retiraba. Los habitantes de esta ciudad no se enteraron que habían adquirido un gran resentimiento a un alto precio, de alguien a quien no debieron molestar. Enhorabuena, la habilidad, regeneración rápida, ha subido al nivel 2. Enhorabuena, la habilidad, superador de límites, ha subido al nivel 2, nuevo. Enhorabuena, la habilidad, resistencia a estados anormales, ha subido al nivel 2. Estado. Nombre, Bandalieu. Raza, vampiro, elfo oscuro mestizo. Edad, 6 meses. Segundo nombre, ninguno. Profesión, ninguna. Nivel, 0. Historial de trabajo, ninguno. Valores de habilidad. Vitalidad, 18. Poder mágico, 100000600. Potencia, 27. Agilidad, 2. Fuerza, 33. Inteligencia, 25. Habilidades pasivas. Poder monstruoso, nivel 1. Regeneración rápida, nivel 2. Magia de atributo de muerte, nivel 2. Resistencia a los estados anormales, nivel 2. Resistencia mágica, nivel 1. Visión nocturna. Contaminación mental, nivel 10, nueva. Atracción del atributo muerte, nivel 1, nueva. Habilidades activas. Chupasangre, nivel 1. Superador de límites, nivel 2, nueva. Maldición. Incapaz de utilizar la experiencia de su vida pasada. Profesiones existentes no disponibles. No puede obtener experiencia por sí solo. Capítulo 8. Bandalieu estaba a punto de perder el conocimiento en cualquier momento, pero afortunadamente lo soportó. Agarrando el fragmento de hueso que contenía el espíritu de su madre Darcia, regresó a su casa con el grupo de no muertos.
Tenía mucha hambre y casi muere de inanición, pero afortunadamente Darcy había atrapado un mapache en una de las trampas que había colocado, así que le succionó la sangre, y se durmió como si se hubiese desmayado. Para cuando despertó ya era de día. Buenos días, madre. A ustedes también. Cuando Vandalieu se despertó, miró alrededor de la tranquila casa, observando a sus nuevos acompañantes. Y también, acababa de hacer un sonido indistinguible de «agu». Así que, ¿los cazadores ya están aquí? El mono óseo que se había mantenido de pie junto a la cama sacudió la cabeza. Aparentemente, y por fortuna, aún no habían llegado. Antes que nada, necesito analizar la información que obtuve ayer. A partir de hoy, los caballeros asociados al cuasi varón Vestero, que gobierna Evegia, el sumo sacerdote Goran que es devoto al dios de la ley y el orden, en conjunto con los caballeros del templo bajo su mando, comenzarían a buscarlo por el bosque, cazándolo. Orbi, el cazador, no les dijo en dónde estaba su casa, así que deberían estar buscándolo en el bosque por algún tiempo. Sin embargo, es seguro que Orbi y sus compañeros todavía se dirigieran hacia allí para atrapar al tan raro bebé vampiro. Por otro lado, mi fuerza todavía es. Si solo son 3 cazadores, podré ganar. A su alrededor estaban los cientos de cuerpos no muertos que creó ayer. Sin embargo, la mayoría solo consistía en animales pequeños como ratas e insectos, y es probable que solo unos 30 no muertos del grupo, incluidos los monos óseos, pudieran luchar. Pero aún así, todos seguían siendo básicamente débiles. Los monos óseos debieron haber tenido el poder monstruoso ligeramente parecido al de los brazos de los orangutanes, pero eso ya no era así. Al contrario, cuando probó sus fuerzas, resultaron ser menos fuertes que él. En ese caso, era posible que lo más correcto fuera sorprenderse por la fuerza del pequeño Vandalieu que la de los monos óseos. Su agilidad era inferior a la de los humanos comunes y corrientes. Su durabilidad era buena contra arcos y flechas, también contra los cuchillos, ya que eran solo huesos o carne muerta. Pero si los golpearan varias veces con una azada, terminarían desmoronándose. Deteniéndose allí, Vandalieu miró sus pantallas de estado que por alguna razón podía observar, y se dio cuenta de que no poseía ninguna habilidad pasiva o activa, o cualquier otra cosa. Todos los no muertos bajo el mando de Vandalieu ahora mismo solo estaban en el nivel 1. En Lambda, serían considerados monstruos que podrían ser derrotados incluso por un aldeano no entrenado, en un combate 1 contra 1. Sin embargo, el grupo que podía combatir seguía consistiendo en 30 no muertos. Y siendo ese el caso, un poco de creatividad al emplearlos debería ayudar. Por el momento, los insectos se encargarán de la búsqueda. Los 5 monos óseos serán mis guardias en el interior de la casa. Los otros. Vandalieu decidió lidiar con el grupo de cazadores que tenía como objetivo capturarlo, en especial con Orbi. Quería escuchar muchas cosas sobre Darcia, incluso sobre su padre, pero sería problemático que los otros que también querían capturarlo llegaran mientras los interrogaba, así que decidió atraparlos primero y rápido, para escuchar lo que tenían que decir. En ese mismo momento Orbi estaba cruzando el bosque junto con 2 compañeros más, los mismos que habían bebido en celebración con él la noche anterior. No importa cuán elitistas fueran los caballeros del templo, no podrían encontrar el escondite de un elfo oscuro en un amplio bosque rápidamente. El grupo de Orbi pensaba que definitivamente podrían atrapar al bebé primero. Estaban seguros de eso. Oye, déjame decirte algo. Ya sé. Tampoco quiero terminar en el vientre de un oso o un lobo antes de volverme rico. Avanzaban nerviosos, pero eran cazadores profesionales. Este bosque no era uno plagado de monstruos, pero sí era el hogar de peligrosas bestias como osos y lobos, y también de algunos monstruos más débiles como los goblins. Avanzaban mientras desconfiaban de todas esas criaturas. Esto es extraño, ¿no son estas las huellas de un gran mono? ¿Esto es un oso?
Afortunadamente, habían notado las huellas de los no muertos que habían dejado el grupo de Vandalieu cuando realizó su viaje de ida y vuelta al pueblo Besia. ¿Eso crees, no son muy poco profundas para ser las huellas de un gran mono y un oso? A los ojos de Orby, las huellas parecían demasiado suaves. Cuanto más grande era el peso del dueño, más profundas serían las huellas en el suelo. Sin embargo, a primera vista, las huellas parecían ser muy poco profundas. Y sus formas son extrañas. Parecen un poco pequeñas, y esta no tiene muchas garras para ser de un oso. Se tenían que ver así, ya que el grupo consistía principalmente en seres de hueso, por lo que pesaban menos de la mitad del peso que tenían cuando estaban vivos, tampoco tenían almohadillas u otras partes del cuerpo, y también les hacían falta algunos huesos en sus patas. Si los que las hubieran descubierto hubiesen sido un grupo de aventureros que se ocuparan principalmente de monstruos extraños y misteriosos, habrían sido mucho más cautelosos. Las huellas de algunas bestias a veces se superponen entre sí y se terminan viendo de esa manera. Orby y sus compañeros no pensaron mucho sobre lo que encontraron, ya que los cazadores solo cazaban monstruos de vez en cuando para obtener un poco de dinero. La percepción de que había pocos demonios en este bosque también les ayudó a eliminar las huellas de sus mentes, haciéndolos pensar que era solo su imaginación. Ya casi hemos alcanzado el lugar. Antes descubrí que cavaron una cueva en un pequeño acantilado y la usaron como su escondite. Excelente, entonces atrapemos al bebé antes de que muera. De ese modo Orby y los demás llegaron a la casa de Darcia. Los árboles frente a su hogar eran pocos y había algo de espacio abierto. También había restos de una hoguera utilizada para cocinar y otros rastros de vida. Hay muchas cosas esparcidas por el lugar. Oye, no creo que los caballeros estuvieran por delante de nosotros. Cuando Orby y sus compañeros revisaron los alrededores, descubrieron que había muchas marcas de excavación en el suelo frente al escondite, con hiedras y huesos de animales esparcidos sobre todas ellas. Maldita sea, entremos ya. Chasquearon sus lenguas mientras intentaban acercarse a la puerta y ver si el bebé seguía dentro. ¡Ruo! En ese momento, el suelo estalló dejando salir un rugido lleno de rencor. ¿Qué demonios, un golem? Ah, es un golem de tierra. El golem formó su cuerpo con la tierra del entorno, después de haber estado esperando quieto mientras yacía en el suelo, hasta que se levantó. ¿Qué hay no muertos debajo del golem? Debajo del golem, había un oso y lobos no muertos acechando. Corran. ¿A dónde estamos rodeados? Orby y sus compañeros al acercarse a la puerta, habían quedado rodeados por los golems y no muertos. Sus armas consistían en arcos, flechas y dagas. Los tipos de armas que eran clasificadas como incompatibles con los golems y no muertos. Ahí hay una serpiente. No, es la hiedra se está moviendo. La hiedra, que debería haber sido nada más que basura esparcida por el suelo, ahora se movía como una serpiente, envolviéndose alrededor de Orby y sus compañeros. No, maldita sea, suéltame, suéltame. Incluso cuando sacaron sus dagas y trataron de cortar la hiedra, los golems y los no muertos se continuaron acercando a ellos hasta capturarlos, luego una olla voló por el aire y los golpeó en la cabeza. No fue algo de lo que pudieran escapar. Así es como Orby y sus compañeros fueron capturados vivos. ¿Funcionó? Vandalieu exhaló con alivio cuando vio al grupo de Orby rodando sobre el suelo, atados por la hiedra no muerta y sin poder hablar. Su plan consistió en poseer a los espíritus frente a la casa y crear golems de tierra, mientras que debajo de ellos colocaba a los no muertos, que consistían en solo huesos. Como no había presencia de no muertos con carne pútrida y los golems no respiraban, el único olor que tendría el entorno sería el de la tierra del bosque, de esa forma mientras todos se mantuvieran inmóviles,
Los cazadores no se darían cuenta. Lo mismo ocurrió con la hiedra y la olla. Vandalieu pensó que no se preocuparían por la basura dispersa sobre el suelo, ni que pensarían en los no muertos, y por lo visto tenía razón. Bien, ahora me gustaría que contaran lo que quiero saber, pero... Orby y sus compañeros se sorprendieron al ver a Vandalieu, colgado en la espalda del mono óseo mirándolos. No esperaban que el bebé que intentaban capturar pudiera estar utilizando no muertos. Esta fue la diferencia entre Orby y sus compañeros, y el sumo sacerdote Goran, quien reprendió a sus subordinados cuando subestimaron a Vandalieu. Primero, tengo que ver cómo podemos establecer una conversación. Vandalieu todavía no podía hablar y solo podía decir un inarticulado "Aug", algo con lo que no podía mantener una conversación con Orby y sus compañeros. Así que Vandalieu hizo un nuevo golem de tierra con grava y arena. Despierta al 100%, punto. Orby y sus compañeros se aterraron cuando vieron cómo se formaba y se levantaba el nuevo golem de grava y arena de tamaño humano. Debieron haber estado seguros de que el golem los asesinaría. Sin embargo, el golem no los bombardeó con sus pesados puños, sino que se desmoronó frente a ellos, creando letras con la arena. No hagan un escándalo, y cállense. Ahora contestarán mis preguntas. Muy bien, con esto debería bastar. Esto lo intentó basado en lo de anoche, pensó que si podía hacer ese agujero en la pared exterior para entrar y salir de Vegia, como si la pared fuera un golem, debería ser capaz de cambiar la forma del golem de arena para crear letras, y fue un gran éxito. Aunque para poder continuar creando letras, tenía que seguir suministrándole bastante poder mágico al golem, y eso reduciría su poder mágico de forma continua. Sin embargo, el mayor problema ahora era que las letras en la arena pertenecían a los caracteres japoneses, y tenía que confirmar si eso era algo que Orby y su grupo podían entender. Para confirmarlo dejó que las enredaderas se alejaran de las bocas de Orby y los otros dos, que se habían mantenido en silencio. ¿Qué quieres escuchar? Pregúntame lo que quieras. A cambio, perdona mi vida. Ah, sí, te diremos todo lo que sabemos. Yo no le diré a nadie sobre este sitio. Así que déjanos ir. Al momento, comenzaron a suplicar por sus vidas. Al parecer, en este mundo lambda, no solo podían hablar japonés, sino también leerlo y escribirlo. Esto es conveniente, pero ¿cómo pueden entender mi idioma? Si pienso sobre el conocimiento que me transmitió Rodcorte, recuerdo que había algo relacionado con la invocación de héroes de otros mundos aquí, a Lambda, y que ocurrió en el pasado, quizás se debió a eso. Como sea, investigaré eso más tarde cuando pueda permitírmelo. De ese modo Vandalieu decidió realizar sus preguntas por escrito y obtener información de Orby y sus compañeros. Sin embargo, parecía que aunque Orby y sus amigos podían leer el hiragana y el katakana, no podían leer la mayoría de los kanjis. Parecía que la primera vez que suplicaron por sus vidas fue porque leyeron la atmósfera. Ahora el número de caracteres que Vandalieu tenía que crear con el golem de arena aumentó, y en consecuencia su poder mágico y mental se gastó en grandes cantidades. Y a pesar de todo el gasto, ninguno le dio una respuesta útil a sus preguntas. ¿Qué es una profesión? ¿Qué, acaso se supone que debería decirte sobre lo que hacemos? En ese caso, somos cazadores, por supuesto. ¿Qué es el valor de experiencia? El valor de experiencia es el valor de experiencia. ¿Quién es Arda, el dios de la ley y el orden? Oh, pues Dios. ¿Qué era una profesión en este mundo lambda y qué eran los valores de experiencia? Estas eran las preguntas básicas que estaba haciendo, pero las respuestas de Orby y sus compañeros no ayudaron en nada. Lo más probable es que desde la perspectiva de Orby y sus compañeros, las preguntas de Vandalieu fueran demasiado básicas. Para ellos era lo mismo que preguntar, ¿qué era el aire, y, qué es el agua, en la tierra?
pero si la parte interrogada tuviera educación y un vocabulario más amplio, podría esperar una respuesta más útil, pero con esto descubrió que no podría esperar obtener algo de Orby y sus compañeros. Le haré más preguntas a mi madre más tarde. Para Darcia, las preguntas de Vandalieu serían más fáciles de entender. Después de todo, era una madre que criaba un hijo. Háblenme del cuasi varón Vestero y sus caballeros. De ese modo, Vandalieu cambió el enfoque de sus preguntas hacia lo que Orby y sus compañeros deberían saber responder. También les preguntó sobre las otras personas de las que quería vengarse. El cuasi varón Vestero es una persona que fue enviada como reemplazo hace unos 10 años, y que mantiene un fuerte deseo por irse de aquí. Aparte de eso, no tiene nada más de llamativo, es un noble ordinario. Tampoco hemos escuchado hablar de él, nada que lo haga superior a otros nobles. Bajo su mando hay 5 caballeros, y los otros soldados son personas contratadas que poseen las mejores habilidades de todo el territorio. También parece que se les sigue entrenado. Pero aún así no son tan fuertes. ¿Qué te parece si vamos y nos deshacemos de él? Sería fácil si nosotros y tú formáramos un equipo. Ignorando el último comentario, Vandalieu podía concluir que el número y las habilidades de los peones en la mano del cuasi varón Vestello no eran tantas. Este seguramente era un feudo pacífico para sus habitantes. Esto será suficiente sobre el señor y el territorio. Solo responde la pregunta, ¿qué saben sobre el sumo sacerdote Goran y sus caballeros del templo? Punto. El sumo sacerdote y sus caballeros no siempre suelen quedarse en el pueblo. Cuando la bruja que dio a luz al Dam. Cuando tu madre llegó al pueblo, se nos había informado sobre tu nacimiento aproximadamente medio mes antes en una carta de solicitud. De hecho, el sacerdote es conocido por cazar y asesinar vampiros, y los caballeros que lleva consigo también pertenecen a las élites de la iglesia. Cierto, él es un extraño tipo de sacerdote que se ha acercado al nivel de los sumos sacerdotes con su habilidad, y parece que posee un historial de haber exterminado a muchos vampiros y sus dependientes, a vampiros y sus subordinados. También se rumorea que ha asesinado vampiros que han logrado vivir cientos de años, y eso lo pone en una clasificación que de ninguna manera es inferior al rango B de los aventureros. Pero con nosotros de tu lado, y con el conocimiento de los libros que describen el territorio, sería más que fácil burlarlos. ¿Por qué no nos haces tus subordinados? Entiendo, así que ese sacerdote es un especialista en cazar vampiros. Bueno, lo siguiente será preguntarle sobre ese grupo llamado las cuchillas de 5 colores, pero primero, antes de que me dé hambre. Le pidió a un no muerto que le acercara al tercer hombre de su grupo, hasta ponerlo frente a él. Ah, ¿qué? ¿No vas a convertirme en uno de tus subordinados? De verdad te seré útil, soy muy bueno con el arco, incluso en Epegia. Espera. Realmente te seré útil, haré cualquier cosa por ti, por favor, déjame vivir. El hombre, cuya cabeza fue agarrada por el mono óseo y sostenido para que su cuello no se moviera, suplicó por su vida gritando, pero Vandalieu prosiguió como si no hubiera escuchado nada. Sus colmillos perforaron sin pausa el cuello del hombre. ¡Gah! Johan. Al escuchar cómo gritaban el nombre de este hombre llamado Johan, por Orby y su compañero, Vandalieu resopló y succionó toda su sangre. Su sangre se siente más grasosa que la de los conejos salvajes y se siente un poco salada. Y, por supuesto, la leche materna que Darcia me daba cuando me cargaba en sus brazos, era aún más deliciosa. Sin embargo, como esta fue la primera comida que pudo comer después de despertar, dejó que Johan gritara y continuó succionando su sangre hasta que quedó sin fuerzas. Pegú, mono óseo, dame una ligera palmadita en la espalda. Sí, ahí, *Barb. Después de recibir ayuda para eructar como un bebé, les mostró a Orby y a su compañero restante, el cadáver de un Johan de color tierra. Luego volvió a poner su atención en ellos y les puso nuevas letras en la arena.
Les dije que solo respondieran mis preguntas. Orby y su compañero asintieron con la cabeza mientras soltaban lágrimas y miraban al actual Johan, que ahora estaba muerto sin una sola gota de sangre en su cuerpo. Luego miraron al pequeño Vandalieu, quien lo mató sin cambiar la expresión de su rostro. Quien tenían delante era solo un bebé, pero sin la dulzura y la compasión de un infante. Ahora finalmente entendieron que si lo desobedecían aunque fuera solo un poco, los mataría sin dudarlo. Bien, ¿qué saben sobre el grupo llamado las Cuchillas de 5 colores y de Heinz, el espadachín de la llama azul? A partir de este punto, pudo escuchar a Orby sin interrupciones. Supuso que estaban aterrados de que repitiera el espectáculo anterior con alguno de ellos. Las Cuchillas de 5 colores es un grupo de aventureros conformado por 5 miembros, y Heinz es el que los lidera, aunque todavía es un adolescente. Ya es un aventurero con 2 nombres que llegó al rango B. Sus otros miembros son de rango C, y todos son buenos en combate. Ahora que sé sobre ese grupo de aventureros y conociendo más sobre el sumo sacerdote Goran, definitivamente no soy rival para ninguno de ellos. Lo siguiente que quería escuchar era sobre la geografía cercana. Sobre lo que estaba alrededor del territorio de Cuasi Barón Bestello, y los puntos de referencia que tendrían el sumo sacerdote Goran y los demás para buscarlo. Esto le ayudaría mucho. Aunque esta información también la escuchó por parte de los espíritus de los animales convertidos en no muertos, como los monos óseos, solo que no los había logrado entender. Sus espíritus parecían estar más dispuestos a comunicarse hoy con Vandalieu que el día de ayer, pero sus espíritus seguían perteneciendo a animales e insectos. No tenían conocimiento sobre direcciones y distancias específicas que solo los humanos podían utilizar como referencia. No habría problema si Vandalieu les daba instrucciones para llegar a un lugar o dirigirse en una dirección, pero si intentara hacerlo seguir un camino de acuerdo a un mapa, su confusión se haría inevitable. Entonces, el resto consiste en asegurar el agua y la comida. El sumo sacerdote ahora mismo le estaba buscando en el lugar equivocado. Sin embargo, este bosque tampoco era tan grande. Podía ser recorrido de principio a fin en 10 días. Pero aún sabiendo esto, Vandalieu sabía que sería una muy mala idea huir a toda prisa. Vandalieu tenía un par de ojos extraños, con uno de ellos siendo de color carmesí, el cual era una característica indiscutible de un vampiro. No lo podría ocultar porque era algo que simplemente no se podía ocultar. Sin embargo, sería demasiado peligroso para el vivir al aire libre sin asegurar una nueva zona donde quedarse, como esta casa-cueva. Y más cuando. Tengo solo 6 meses, necesito dormir mucho, de hecho, todavía tengo mucho sueño. Aunque uno de sus padres fuera un vampiro, Vandalieu seguía siendo un bebé así tuviera una gran habilidad o dominara muchas habilidades. Ahora estaba mucho mejor que cuando tenía solo un mes, pero a menudo le seguía dando sueño y le resultaba difícil quedarse despierto hasta tarde. Le era posible suprimir su somnolencia con la habilidad resistencia a estados anormales, aunque eso tendría un efecto adverso en su crecimiento futuro. Darcia tampoco querría eso. Por lo tanto, Vandalieu eligió continuar escondido como lo había hecho hasta ahora, hasta que el sumo sacerdote Goran abandonara la búsqueda. Él no pensó que se vería obligado a vivir en abstinencia con solo 6 meses, pero esto también era parte de sobrevivir. Hey, ¿qué pasa? ¿Ya no tienes nada más que preguntarnos? Si es así, déjanos ir. Orby había comenzado a protestar, pero su papel como fuente de información ya se había terminado. Por lo que se le volvió a atar la boca otra vez con la yedra. Está bien, espera, por favor, déjanos ir. No puede, Umfumf. ¿Crees que tu vida me importa? Tiene una prometida, o una esposa, o una niña pequeña, tal vez madre mayor. ¿Qué me podrías decir, después de delatar a una madre con un hijo pequeño? Sin importarle a Vandalieu lo que pasara con sus vidas, el rol que cumplirían no cambiaría. Eso fue lo que Vandalieu les escribió en la arena.
Ustedes serán mi alimento. En el lugar solo se pudieron escuchar gritos ahogados. Capítulo 9. Hace mucho tiempo. Solo había dos grandes dioses en este mundo. El gigante negro, el dios Diacumel. El gigante blanco, el dios Alazán. Ambos dioses habían entrado en guerra entre sí. Nadie podía saber cuál de ellos era el bueno y cuál el malo. Parecía que solo estaban luchando porque no existía algo más que ellos dos. La batalla entre ambos dioses, que pareció durar indefinidamente, concluyó en forma de un intercambio final entre Diacumel y Alazán. Los gigantes blanco y negro se superpusieron y colapsaron uno sobre el otro, y de sus restos nacieron los nuevos dioses. Vida, la diosa del amor, diosa de la vida. Arda, el dios de la ley y el orden, dios de la luz. Santark, el dios de la guerra y la destrucción, dios del fuego. Peria, la diosa del conocimiento, diosa del agua. Cisarion, el dios del arte, dios del viento. Botín, el dios de los artesanos, dios madre tierra. Recrent, el dios de la magia, dios del tiempo. Sulban, el dios del espacio y la creación. Además de los 8 pilares pertenecientes a los dioses con atributos, también estaban presentes el dios emperador dragón, Marduk, el dios gigante, Seno y el dios bestia, Gampaprio, llamándose en su conjunto los 11 dioses ancestrales. Los 11 dioses colaboraron para crear este mundo conocido como Lambda y evitar ser como los dioses gigantes que solo utilizaron sus poderes para luchar entre ellos en su soledad. Los 8 dioses de los pilares, con atributos, crearon a los seres humanos imitándose a sí mismos y les enseñaron a ser sus devotos. Marduk, el dios dragón, creó a los dragones, y Seno, el dios gigante, creó a los gigantes, dando origen a nuevos seres que serían parte de sus propias razas. Y como alimento para todos ellos, el dios bestia, Gampaprio creó a las innumerables aves, las bestias y los peces que habitarían el mar. Del dios de la guerra, Santark y del dios madre tierra, Botín, vinieron los antepasados de los enanos, de la diosa del conocimiento, Peria, y del dios de las artes, Cisarion, vinieron los antepasados de los elfos, hombre, se convirtió en un término común para las razas sabias, y aquellos que anteriormente fueron llamados hombres, fueron rebautizados como la raza humana. El mundo fue creado y se desarrolló de manera pacífica. Las personas adoraban a los dioses, los dragones y los gigantes eran muy sabios e inteligentes, las montañas y campos estaban llenos de aves y bestias que podían alimentar a todos sin necesidad de luchar, y los mares eran ricos en bendiciones. Sin embargo, toda la paz terminó cuando descendió Gundaris, un rey demonio de las profundidades del abismo, que había descendido de más allá de las estrellas. Cuando Gundaris descendió a Lambda, trajo consigo a sus demonios y dioses malvados, comenzando una guerra para apoderarse de ese mundo. La magia impura del rey demonio dio origen a la goblins, orcos y otros monstruos que nunca habían existido en Lambda, convirtiéndolos en sus sirvientes para luchar contra los dioses. Hasta ese momento, la raza humana solo había estado perfeccionando y compitiendo en artes marciales, cazando aves y bestias para vivir, nunca habían experimentado lo que era el verdadero asesinato, por lo que la repentina invasión los había dejado confundidos y a su vez dejando a sus dioses acorralados e inferiores en armamento de guerra. Santark, el dios de la guerra, Marduk, el dios dragón, y Seno, el dios gigante, guiaron a todos sus guerreros en batallas heroicas, mientras que Recrent, el dios de la magia, le dio a los mortales el poder mágico y la magia para guiarlos. Pero nada de eso fue suficiente para revertir la situación, además, Gampaprio, el dios bestia, fue destruido en una de las más grandes batallas. Pero, con el fin de contrarrestar al ejército del rey demonio, Sulban convocó a 7 héroes de otro mundo para luchar contra el ejército del rey demonio. Los 7 héroes se encargaron de enseñarles a las personas a luchar, les dieron la sabiduría para crear armas superiores, y los guiaron tomando la delantera en sus propias batallas heroicas.
Después de una feroz batalla, el rey demonio, Gundaris, fue finalmente destruido y sellado sin dejar atrás ni un fragmento de su carne. Los dioses malvados bajo su mando también perdieron su poder, algunos fueron destruidos y otros quedaron atrapados en un sello que equivaldría a sus propias muertes. Sin embargo, a lo que quedó después de la guerra no se le pudo llamar una victoria. Santark, el dios de la guerra, había caído en la oscuridad bajo la maldición de uno de los dioses malvados. Peria cayó y murió en el mar, y Cisarion se hizo uno con el viento. Botín fue sellado en las profundidades de la tierra, y Recrent y Sulban también cayeron en un profundo sueño para recuperar sus poderes. Marduk fue desgarrado en miles de pedazos y el corazón de Seno fue destruido. Esto trajo como consecuencia que el poder de sus razas disminuyera. La raza dragón disminuyó en número y fueron reemplazados por especies de dragones menos poderosas. Muchos de la raza de los gigantes se convirtieron en demonios que adoraron la oscuridad y a los dioses malvados. El número de héroes se redujo a 3, y la raza humana se redujo a tal punto, que solo uniéndose a otras razas más numerosas como los enanos y elfos podían sostener una ciudad. No hubo suficientes números de sobrevivientes para sostener la civilización y la cultura, por lo que incluso después de que el rey demonio pereció, Lambda quedó contaminada con poderes mágicos durante la guerra con su ejército. De hecho, aún quedaban tierras, donde los demonios realizaban incursiones, existían fronteras demoníacas en todas partes, lo que hizo que los demonios sobrevivientes pudieran volver a aumentar sus números. Arda, el dios del pilar de la luz que había optado por abandonar el poder, eligió guiar a los que sobrevivieron junto a los héroes. Sin embargo, la diosa Vida pensó en cruzarse y dar origen a nuevos seres humanos con aquellos que habían sobrevivido, creando nuevas razas, para que Lambda se recuperara. Vida era la diosa del amor y la vida. Su poder era más útil para crear nuevas razas que para luchar. Primero, se mezcló con el gigante del sol, Talos, que no había sido corroído ni convertido en un demonio, y que aún logró mantener su espíritu noble y bondadoso, creando una nueva raza de gigantes. Estos gigantes no nacieron del mismo tamaño que sus antepasados, pero aún mantenían el tamaño para seguir viviendo en su ciudad natal, y también seguían siendo robustos y fuertes. Luego, se mezcló con Tiamat, el dragón más poderoso, sobreviviente de la raza de Marduk, dando origen a los hombres dragón, seres con cuernos y poderes de dragón. Luego, se mezcló con los reyes de las aves y de las bestias bajo el mando del dios Gampaprio, dando origen a una gran variedad de hombres bestia. Luego con Tristán, el actual dios del mar, quien también había sido la mano derecha de Peria, fue junto a él que dieron a luz a las sirenas. También se mezcló con un joven elfo que le servía en ese momento, creando a los elfos oscuros, los cuales eran físicamente superiores y mantenían los mismos poderes mágicos de un elfo. Arda condenó las acciones de Vida como un acto que sumiría a este mundo ya devastado, hacia un mayor caos. Como dios de la ley y el orden, Arda no podía soportar la idea de que Vida diera a luz a una nueva raza tras otra. Sin embargo, Vida también creía en la propia rectitud de sus acciones, así las discusiones entre los dos dioses siempre fueron en líneas paralelas. Finalmente, Vida se mezcló con los monstruos que habían llegado en la previa invasión a este mundo, creando a las lamias, sillas, arachnes, centauros, arpías y magins. Sin detenerse allí, ella finalmente llegó a los no muertos, concediéndole el atributo vida al esqueleto de Sakkar, uno de los héroes que había perdido su vida durante la batalla contra el rey demonio, y dando a luz junto a él al primer vampiro. El verdadero ancestro de los vampiros, el padre de toda la raza, tenía un poder comparable al de un dios en todos los aspectos. Y era capaz de compartir su poder con los humanos. Le era posible convertir a otros seres humanos en vampiros, dándoles su propia sangre. Pero esto volvió a Arda aún más furioso, porque Vida había cruzado los límites al mezclarse con los demonios y dando origen a los vampiros. Furioso por crear una entidad que estaba en contra del orden imperturbable de este mundo, Arda y los 3 héroes restantes trataron de destruir a Vida y la última raza que había creado.
Naturalmente, Vida luchó junto al héroe resucitado Sakaar contra Arda y los héroes para proteger a su propio hijo, el primer nato de la nueva raza. Sin embargo, no pudieron vencerlos y ella quedó profundamente herida, cayendo del trono de los dioses como una diosa caída y habitando en el mágico mundo de Lambda con Sakaar. Arda también sobrevivió, pero no quedó con el poder suficiente para destruir a las nuevas tribus que creó Vida, incluidos los vampiros sobrevivientes. En consecuencia, los atributos del pilar de la diosa Vida se habían ido con ella, por lo que Arda tuvo que reemplazar a Vida con su agotado cuerpo. Arda se rebautizó a sí mismo, como el dios de la ley y el orden, la luz y la vida, y sus devotos lo continuaron llamando el dios de la ley y el orden, pero gracias a eso, aún después de más de 100.000 años de aquella batalla contra Vida, el mundo seguía sumergido en un estado de locura y caos. Así que esta era la leyenda de la creación de Lambda. Gracias, mamá. Eso me fue útil. Después de prepararse para durar un tiempo escondido en su casa, Vandalieu escuchó los mitos y leyendas del mundo Lambda de la voz del espíritu de Darcia. En su casa, habían sido recolectados varios alimentos de emergencia como bestias vivas, e incluyendo a Orbi, todas habían sido capturadas por los no muertos. También creó un golem con forma de jarrón que utilizó para asegurar una gran cantidad de agua. Después, continuó creando golems con la tierra y piedras de la cueva, y les ordenó mantenerse erguidos e inmóviles, para que funcionaran como pilares y para evitar que la cueva se derrumbara. También movilizó a otros golems a la parte posterior de la cueva para expandirla, y un golem fue trasladado a la entrada de la cueva y liberado de su forma, para que diera la impresión de que la cueva se había derrumbado. Mientras Vandalieu tuviera poder mágico, podía utilizar libremente la forma de un golem hasta cierto punto, así que trató de hacer uso de ella en la arquitectura, y pareció ser una gran decisión. Colocó muebles y jarrones hechos pedazos en la entrada de la cueva como cubierta, para que pareciera que la cueva en la que se escondió se derrumbó, pero el sumo sacerdote Goran podría decir, caben en la cueva hasta que encuentren el cuerpo y confirmen la muerte del vampiro. Solo le quedaba rezar desde lo profundo de su ser para que el sumo sacerdote no dijera nada parecido a eso. Debido a que ya había expandido la parte posterior en más de 50 metros, mientras hacía aparentar que la parte delantera había colapsado, sería imposible para el grupo que dirigía el sumo sacerdote volver a excavar en ella sin realizar un gran trabajo de ingeniería civil a gran escala o que contrataran a un mago experto en el atributo tierra. El aire no era un problema, ya que había abierto un agujero secreto del tamaño de un puño para el flujo del mismo. Las luces no le eran necesarias gracias a su habilidad, visión nocturna. Así fue como la vida subterránea de Vandalieu quedó arreglada. Pasando su tiempo escuchando las historias de Darcia. Así que el reino del escudo de Mirk, uno de los vasallos del Imperio Armid, en la parte central noroeste del continente, Van Gaia. Además, el imperio y sus naciones vasallas creen en el dios Arda, el dios de la ley y el orden, como una religión de Estado. No me extraña entonces que mi situación sea tan peligrosa. Arda era el tipo de dios que provocó una guerra contra Vida, por el solo hecho de crear una nueva raza, como lo fueron los vampiros, seres que él consideró como una perturbación del orden. Naturalmente, los niños que nacían como mestizos eran más que un objeto de persecución. Estaban lejos de ser blancos de subyugación, ellos eran el objetivo de toda erradicación. En el Imperio Armid y su gremio de aventureros nativo, se sentía la fuerte influencia del dios Arda y sus ideales. Las solicitudes públicas que incluían a los niños mestizos eran vistas con orgullo. Por cierto, como prueba de la subyugación de un vampiro, se tenía que entregar el globo ocular carmesí. Por lo que también le resultaba muy conveniente a Vandalieu ocultarse en el bosque. Además, los elfos oscuros como Darcia, las bestias, los hombres dragón y otras nuevas tribus que nacieron gracias a Vida y su acción de mezclarse con los invasores, aun cuando no eran parte de los ejércitos demoníacos del rey demonio y su guerra, también fueron incluidos y sujetos a la persecución.
En el Imperio Armid y sus reinos vasallos, solo las razas de los elfos y los enanos fueron reconocidas como humanas, mientras que las otras razas como especies gigantes, elfos oscuros, los hombres bestia y los hombres dragón, fueron llamados subhumanos y eran fuertemente discriminados. Un gran ejemplo de esto era que los seres humanos solo reconocían a los esclavos de su especie como criminales, pero a los subhumanos no les tenían ninguna restricción de compra, venta, posesión o cualquier otra forma de uso mientras fueran convertidos en esclavos. Incluyendo a los vampiros, todas las otras razas que vida creó al mezclarse con los monstruos de los ejércitos demoníacos, solo podían ser subyugados como meros demonios. Sin embargo, y a pesar de todo el esfuerzo que habían puesto en esto, el número de vampiros y lamias que habían sido asesinados por los aventureros y soldados del Imperio Armid, para despojarlos de sus partes cuando eran derrotados, solo era igual o un poco mayor al número de aventureros y soldados que caen durante sus subyugaciones, sumando también a los civiles que se veían involucrados como víctimas. En cuanto a este hecho, los seguidores del dios Arda solo habían podido apoyarse argumentando: esto es debido a que los demonios son criaturas atroces, mi Dios tenía la razón. En cuanto a los seguidores de la diosa Vida, se apoyaban argumentando: se han convertido en seres manchados por los demonios, que solo saben hacerle daño a las personas, porque han perdido la guía de la diosa, todo es culpa de Arda. Aparentemente, este ridículo intercambio de argumentos había estado ocurriendo durante decenas de miles de años. Bien, ahora háblame de mi padre, de los vampiros y los vampiros. Está bien. Pero ya es la hora tu siesta, así que esperaremos a que te levantes antes de continuar. Sí, mamá. Enhorabuena, has adquirido la habilidad, creación alquímica de golems. Estado. Nombre, Vandalío. Raza, vampiro, elfo oscuro mestizo. Edad, 6 meses. Segundo nombre, ninguno. Profesión, ninguna. Nivel, 0. Historial de trabajo, ninguno. Valores de habilidad. Vitalidad, 18. Magia, 100000600. Potencia, 27. Agilidad, 2. Fuerza, 33. Inteligencia, 25. Habilidades pasivas. Poder monstruoso, nivel 1. Regeneración rápida, nivel 2. Magia del atributo muerte, nivel 3. Resistencia a los estados anormales, nivel 2. Resistencia mágica, nivel 1. Visión nocturna. Contaminación mental, nivel 10. Atracción del atributo de muerte, nivel 1. Habilidades activas. Chupasangre, nivel 1. Superador de límites, nivel 2. Creación alquímica de golems, nivel 1, nueva. Maldición. Incapaz de utilizar la experiencia de su vida pasada. Profesiones existentes no disponibles. No puede obtener experiencia por sí solo. Capítulo 10. En un lugar del bosque, un goblin dejó salir un sonido ahogado cuando su cráneo se hundió y se derrumbó en pedazos. HMPH, todo lo que aparece en este lugar son solo goblins. Goran, el sumo sacerdote de la religión de Arda, el dios de la ley y el orden, había golpeado al goblin con su maza, asesinándolo mientras maldecía. ¿Sumo sacerdote Goran, no habrá escapado ya ese vampiro en dirección a su padre vampiro? Siempre que no haya terminado enterrado vivo y muriera en el derrumbe de aquella cueva, claro. Uno de los caballeros que lo seguía de cerca le dijo lo que pensaba, pero Goran no quedó convencido con lo que escuchó. Bormak Goran,
Era un gran sacerdote que logró ascender a sumo sacerdote a la temprana edad de 30 años gracias a su fe, su destreza y su habilidad para utilizar los atributos mágicos de la vida y la luz, aun cuando sus orígenes eran los de un plebeyo. Era un hombre muy obsesionado con derrotar a los vampiros, lamias, sillas y cualquier otro demonio que hubiera engendrado vida. La misión de toda nuestra congregación es destruir a los seres que Arda, nuestro Señor de la ley, el orden y la vida, y el único ser divino que actualmente tiene el poder en el mundo Lambda, ha declarado como malvadas por el solo hecho de existir. Goran, como toda su devota congregación, solo lo creía y no lo dudaba. Formaba parte del grupo que se enorgullecía con decir que habían derrotado a un vampiro y a su madre, proclamando que habían realizado un acto de justicia, sin tener que avergonzarse ante nadie. Es por eso que aún continuaba realizando un barrido en el bosque en su búsqueda, tratando de encontrar al vampiro y aplastando todo lo que se interpusiera en su camino, pero la búsqueda en este pequeño bosque fue muy difícil. Los cazadores que les habían informado sobre la elfa oscura y que debían guiarlos a su escondite no habían podido ser localizados, por lo que tuvieron que contratar a otros cazadores para que colaboraran con los caballeros que les prestó el cuasi varón. Sin embargo, aun con la ayuda de todas estas personas lo único que seguían encontrando eran animales salvajes como lobos, osos, jabalíes y débiles monstruos como goblins, que de vez en cuando los atacaban. En su quinto día de búsqueda, descubrieron lo que parecía haber sido una cueva donde vivía alguien, pero esta ya se había derrumbado y lo que sea que contuviera terminó enterrado. Al final tampoco pudieron encontrar el cuerpo del vampiro en ese lugar. Goran pensó que podía volver a excavar toda la cueva, pero tuvo que desechar rápidamente esa idea porque había un alto riesgo de derrumbe, ya que el suelo y la estructura de la cueva permanecían en un estado quebradizo. Después de rendirse a hacerlo él mismo, aún albergaba la esperanza de que hubiese expertos en ingeniería civil y mineros enanos, pero actualmente no había demanda de este tipo de trabajos de ingeniería civil a gran escala en el territorio, y tampoco había minas cercanas, por lo que no pudo encontrar a los expertos ni a los mineros para contratarlos. Pero sin ganas de rendirse por completo, continuó su búsqueda hasta 2 meses después de acabar con la bruja, porque había recibido la noticia de que el cazador que le había informado sobre el rumbo del vampiro juntos con sus 2 amigos, un total de 3 personas, habían desaparecido cuando salieron a cazar. ¿Cómo podrían 3 cazadores experimentados con un buen conocimiento sobre el territorio haber desaparecido al mismo tiempo? Además, hasta ahora, no habían podido encontrar ninguno de sus cuerpos. La intuición de Goran le decía que esto no podía ser una coincidencia o accidente desafortunado, sino que habían terminado sufriendo la venganza de alguien o de algo. Ese vampiro, por ejemplo, aparentemente puede ser y verse como un bebé, pero no es imposible que tuviera algo que ver con la desaparición de ese grupo de cazadores. En el pasado, se han presentado informes de vampiros que han eliminado a todos los integrantes de un grupo de aventureros de rango D, tan solo 3 años después de que nacieron. Si nos damos por vencidos en este momento, podríamos estar dejando crecer a la raíz de un gran problema en el futuro. Tengo que encontrar a ese vampiro y reducirlo a cenizas a toda costa. Sumo sacerdote Goran, es imposible para nosotros continuar esta búsqueda solos y encontrar más pistas por nuestra cuenta. Los caballeros del cuasi varón Vestero ya han montado sus caballos, y no todas las personas podrían entender la pasión y el sentido de crisis que sentía Goran. El señor del territorio, el cuasi varón Vestero, ya había sido reacio a enviar a 5 de sus caballeros y a la mitad de sus soldados al comienzo de esta búsqueda, pero ahora incluso se mostraba más reacio en movilizar siquiera un soldado más. Los caballeros y soldados que normalmente trabajaban manteniendo el orden público, no podían ser enviados a una búsqueda que durara mucho tiempo en el bosque. Es más, lo cuestionaron en vez de que recibiera la ayuda que esperaba, diciéndole cosas como, ¿no hay un lugar donde los sumos sacerdotes puedan trabajar más para la gente? Con el fin de que terminara su búsqueda. Ya sé que existe insatisfacción por parte de las personas del pueblo de Epegia. Y eso era debido a que este bosque en sí mismo,
era un recurso muy necesario para las personas que subsistían gracias a la caza y la recolección y que vivían en el pueblo, por lo que también era natural que Goran como sumo sacerdote les dijera, el bosque es muy peligroso durante la búsqueda del vampiro, así que no deben entrar en el bosque por ahora, por lo que era aún más natural que una gran insatisfacción se generara después de estar diciendo eso durante 2 meses. No son solo las personas. Los aventureros tampoco están satisfechos con la situación. Bueno, aunque los que se quejan son solo del rango E y F, entre otras personas insignificantes. Los goblins y otros débiles monstruos que los aventureros habían aceptado subyugar mediante solicitudes, habían enfrentado una drástica reducción en sus poblaciones gracias a la búsqueda de Goran. Por lo que naturalmente, sus ingresos también se redujeron. Ebvegia también era un punto de encuentro comercial entre pequeñas aldeas y pueblos, por lo que las solicitudes emitidas por comerciantes y viajeros adinerados para ser escoltados, disminuyeron a causa de la búsqueda de Goran. Esto a su vez redujo el número de aventureros activos en Ebvegia, y como consecuencia la rama que el gremio de aventureros había construido aquí se hizo menos interesante y concurrida. Era inevitable que la reducción en el número de aventureros presentes en la ciudad no fuera bien recibida por el cuasi varón Vestero. Y más cuando, el sumo sacerdote Goran seguía reduciendo el número de goblins en el área del bosque, así que en lo único en lo que podía confiar era en que no se quedarían en este pueblo para siempre. Después de que se fueran, el cuasi varón no sabía si volverían los suficientes aventureros para exterminar regularmente a los fértiles goblins. ¿Y qué esperas que hagamos? ¿Acaso quieres que dejemos ir a los goblins que nos atacan? Pero entonces, ¿por qué no nos rendimos con esto? No está en las palabras de nuestro Señor rendirnos, pero aún hay muchos otros lugares que nos necesitan. MMM. De hecho, hay otros vampiros que todavía están acechando en la oscuridad. Y también están los otros demonios que Vida creó, y que continúan dañando a las personas. ¿Es sensato que perdamos el tiempo buscando al vampiro si seguimos sin encontrar más pistas? Este resultado era inevitable. Nos iremos de Ebvegia el día después de mañana. La expresión en el rostro de Goran se volvió amarga, mientras era cubierta por el color rojo del atardecer. En la oscura noche que se avecinaba, el vampiro se burlaría de ellos. Goran no podía dejar de sentir esa corazonada. Después de que el sumo sacerdote abandonara Ebvegia, aquel pequeño vampiro llamado Vandalieu se quedó a disfrutar del sol del mediodía hasta el atardecer. Bruen. Lughillas. Etas. Mientras se bañaba con los rayos del sol, y dando un pequeño siseo, Vandalieu pronunciaba palabras a medias después de haber aprendido recientemente a hablar. Su vida bajo el suelo fue muy dura. Pensé que mi estadía bajo el suelo sería de 1 mes como máximo, pero debido a la persistencia de Goran y sus caballeros en buscarme por 2 meses, tuve que vivir en la oscuridad del subsuelo y descansar entre rocas todo este tiempo. Vandalieu incluso tuvo que utilizar su magia del atributo muerte para mantener a la misma muerte alejada de aquellos que había capturado, pero aún así Orbi y su compañero solo sobrevivieron por alrededor de medio mes. A partir de entonces, él tuvo que calmar el hambre con comida fría para bebés hecha por los monos óseos, quienes se encargaron de moler el trigo y la carne seca que Darcia había almacenado, y cuando no pudo aguantar más, tuvo que buscar desesperadamente bichos en el suelo. Cuando conectó por accidente su cueva, con una vena de agua subterránea durante su estadía, pensó que terminaría muriéndose ahogado, pero al final tuvo la fortuna de no morir así. Sus reservas de agua ya se estaban agotando, y gracias a la nueva fuente de agua subterránea, pudo lavar sus pañales. Cada vez que terminaba de usar un pañal, hacía un golem de tierra que se transformaba inmediatamente en un agujero. Vandalieu dejaba caer los pañales en el agujero para enterrarlos, y así poder deshacerse de ellos. Sin embargo, la cantidad de pañales que Darcia había preparado no fueron suficientes, así que Vandalieu tuvo que despojar de sus vestimentas a los cadáveres de Orbi y sus otros 2 compañeros y crearse pañales nuevos, salvándose una vez más de quedarse sin pañales.
Podía esterilizar todo con magia del atributo muerte y descansar en cualquier esquina, pero como un ser vivo las piedras, que goteaban constantemente, le resultaban insoportables. Durante los últimos días, sobrevivió comiendo lombrices de tierra y bebiendo el jugo de raíces de árboles. Usando su habilidad mágica recién aprendida, sentido del peligro, muerte, pudo detectar objetos y fenómenos que lo pondrían en peligro de muerte. Ahora no moriría con facilidad porque con esa habilidad podía localizar con exactitud si había un veneno letal presente o no en algo, pero por alguna razón y aún con la ayuda de la nueva habilidad, su otra habilidad, resistencia a los estados anormales, terminó subiendo de nivel. Seguramente había terminado por llevarse algo tóxico a la boca, aunque no lo suficiente para matarlo. Viviré mi vida regocijándome del hecho de que sobreviví, aun cuando terminé siendo atrapado como un topo, podría llamarlo un milagro. Así que Vandalieu decididamente salió al exterior apenas tuvo la oportunidad. Vandalieu era sin duda un vampiro, podía ver perfectamente en la oscuridad como si fuera el mediodía. Pero esto no significaba que no necesitara la luz del sol. Después de todo, una mitad de él seguía siendo la de un elfo oscuro. Que bien se siente, tenía miedo de morir a causa de una deficiencia de vitaminas. Sumo sacerdote Goran, grupo de aventureros, cuchilla de 5 colores, por favor cuídense en donde sea que estén. Vandalieu oró sinceramente por la seguridad del grupo de las cuchillas de 5 colores, quienes ya se habían marchado 2 meses antes que el sumo sacerdote Goran, el cual solo había abandonado Evegia y al cuasi varón el día de hoy. No se vayan a morir hasta que yo mismo los mate. Vandalieu oraba sinceramente que no dejaran que alguien más los matara y que ninguno de ellos muriera por enfermedad o accidente. ¿Hay personas que pueden estar a oscuras durante 90 horas? Me parece haber escuchado que cuando una persona queda atrapada por tantas horas, termina causándole anormalidades mentales, pero parece que para mí fue sorprendentemente manejable. Después de relajarse con el baño de sol, Vandalieu se sintió muy aliviado de que su estado mental no hubiese cambiado después de 2 meses de vivir bajo tierra, mientras dejaba que los monos óseos colocaran las trampas para atrapar conejos salvajes. Cuando revisó su estado, descubrió que uno de sus niveles de habilidad había alcanzado el nivel máximo, el nivel 10, y que ésta tenía el nombre escandaloso de contaminación mental. ¿Se debió a que juré venganza? Como sea, parece que una de sus funciones es servir como una habilidad de resistencia mental, así que todo está bien hasta ese punto. En cuanto a la habilidad, atracción por el atributo muerte, Vandalieu pensó que era probablemente una habilidad que había estado utilizando inconscientemente en el mundo origen. Este pensamiento se originó debido a que hubo varias veces en que algún viejo investigador que solo lo consideraba un conejillo de Indias, moría repentinamente de un derrame cerebral, cayendo directamente en la palma de su mano al momento en que se convertía en un espíritu, y lo veía disculparse con él entre lágrimas. No le resultaba algo desagradable, pero si no fuera por aquellas conversaciones con los espíritus que se acercaban a él, su propio espíritu habría colapsado antes de que su cuerpo muriera en el mundo origen. Sin embargo, cuando Orbi y sus amigos se convirtieron en espíritus y se le acercaron, casi vomitó del asco. No quería dejar que sus cuerpos espirituales maduraran, así que hasta aún después de que salió de la cueva, continuaron sujetando los pilares que la sostenían. Mientras tanto, tendré que permanecer oculto y en silencio hasta que sea un poco más grande. En los últimos 2 meses, a Vandalieu le habían crecido más dientes aparte de los colmillos. También le era posible caminar unos pasos, pero era peligroso debido a su gran cabeza y su pésimo equilibrio. Todavía no puedo correr, y también necesito mucho tiempo de sueño. Me es posible viajar solo una distancia corta, incluso si me lleva todo un día, ya que solo puedo desplazarme de manera inestable. Todavía necesito más tiempo para crecer y estar listo para seguir adelante si quiero salir de aquí para comenzar mi viaje. Pensando en eso, Vandalieu pospuso su venganza contra el cuasi varón Vestero, sus caballeros y los habitantes de Evegia.
Este asunto acechara en mi mente por un tiempo, ya que ahora tengo los medios para llevarla a cabo y confío en que lo lograré, pero por ahora debo ser paciente. ¿Ya comenzó el invierno? Ahora que lo pienso, aún no le he pedido a mi madre que me enseñe sobre la historia de este mundo. Pero lo más importante, necesito una presa a la que pueda succionarle la sangre. ¿Podré atraparla? Lieu suspiró al sentir una sensación de inanición junto al frío del invierno, y aunque ya había salido al exterior por un tiempo, no podía dejar de pensar que el lugar en el que estaba era un lugar difícil para vivir.